Grano. En el ámbito sofista de los historiadores se ha superado ya con equidistancia endocrina el miedo al subjetivismo, huyendo de la dictadura nihilista de la objetividad vacía que pregonan los híbridos carbónicos. Así que este nuevo libro de Ramón Climent, titulado Crónicas irreverentes, encaja en la apuesta contemporánea de la compostura del emprendedurismo de la Manzana de Rodes, la calle Entenza, el Ágora y por no hablar del hiperactivo Teatre Principal de Alcoi. Pues siento disentir, porque este nuevo libro no deja de ser una desestructuración de la ballaca farcida subliminada al nivel de la más pésima ciencia ficción. Este señor Climent no tiene ni idea y se meten donde no le llaman. El negacionismo histriónico del impotente intelectual siempre recurre al insulto y a la descalificación. Y el populista demagógico se sube a la parra como alternativa al diálogo inteligente. Estoy en condiciones de afirmar que Ramón Climent, el autor de estas crónicas irreverentes, escribe de la moral del alcoyano sin haber sido jamás socio deportivo, ni saber qué es un fuera de juego. Nos da su versión de la intervención de San Jorge y nunca ha creguat en una fila, ni sabe lo que es una taula de Scotty. ¿Y va a misa? Porque ¿qué sabrá él del Jesús del Miracle y de la Verge des Lliris? Encima este libro lo ha escrito en castellano. Por favor. Siga descalificando con sus insultos y crecerá el número de lectores de las crónicas irreverentes de Ramón Climent. Ahora solo nos falta que digan algo los de Vox y los de Guanyar. Esto es una vergüenza. No, esto es un libro.